día de hoy se conmemora un aniversario más de la promulgación de la Constitución de 1917, que es la Constitución vigente, muy reformada, muy modificada, sobre todo en el periodo neoliberal en los últimos tiempos. Sin embargo, mantiene la esencia, han reformado la letra, pero se mantiene el espíritu de esta Constitución que se proclama, se aprueba luego del movimiento revolucionario iniciado en 1910 del pueblo de México por la transformación, en este caso la tercera transformación. Si recordamos, la primera fue la independencia, la segunda fue el movimiento de reforma, la tercera, la revolución con la Constitución del 17, que es la que recoge los anhelos del pueblo que luchó por la justicia y por la democracia. Y ahora nosotros estamos llevando a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país, con la participación de millones de mexicanos. Por eso nos importa mucho recordar el que hoy se conmemora un año más de la aprobación de la Constitución de 1917. En esa Constitución, por ejemplo, se estableció en el artículo 27 el dominio de la nación sobre los recursos naturales. En particular, se estableció que la propiedad del petróleo es de la nación, no del Estado, no del gobierno, de la nación. Por eso el petróleo es de los mexicanos y así otros recursos estratégicos, pero no como presidente de México, como ciudadano, conocedor de la historia, como politólogo. Yo creo que se tiene que revisar no solo en Estados Unidos, en otros países, la duración del gobierno, los periodos de gobierno. Política es tiempo. Yo considero que un periodo de 4 años, aunque se permita una reelección, no es lo mejor, porque se gana en el primer periodo y como viene pronto la reelección, no hay estabilidad suficiente, no deja de mezclarse la política, los asuntos públicos, la administración de los asuntos públicos con lo electoral. Nosotros antes teníamos periodos de 4 años y se resolvió que fuesen de 6, sin reelección. Y esto nos permite más estabilidad. Y nosotros somos partidarios del sufragio efectivo y de la no reelección, 6 años. Entonces,
Yo escucho a veces en estos tiempos que se habla desde el gobierno que los republicanos tienen una postura, que los demócratas tienen otra postura. En estos días, cuando se supone que el gobierno representa a todos, se mintió al pueblo de México, tanto en la política eléctrica, de la industria eléctrica, como en la industria petrolera. Yo ayer les decía que empezaron a hablar en el gobierno de Salinas que era indispensable, urgente, necesario abrir la inversión al sector privado en la industria eléctrica. Incluso se hablaba de que nos íbamos a quedar sin luz y no era cierto. Habían números negros en la Comisión Federal de Electricidad. Usaron eso como excusa, como pretexto para meterse al mercado nacional de la industria eléctrica. Éramos autosuficientes, la Comisión Federal de Electricidad producía toda la energía que consumimos, ahora se compra la mitad de la energía eléctrica que consumimos a precios elevadísimos. Ayer usted mencionó a un expresidente que tenía vínculos con empresas extranjeras del sector energético, ya se quiere subir al ring. Ayer dijo en unas declaraciones Felipe Calderón que quiere debatir con usted, ya sea que venga él a la mañanera o que se sienten en su despacho o en televisión. Sí, yo no voy a debatir con el expresidente. Yo lo único… ¿Y si llegara aquí a la mañanera y se sentara como Nino Canún acá atrás y le dieran la palabra? Pues ustedes tendrían que tener cuidado. Pero no. Yo lo único que dije es que expresidentes, porque también lo hizo Zedillo, el caso de Zedillo, o sea, lo tengo que plantear, porque yo siempre digo lo que pienso. Soy presidente y tengo que cuidar la investidura, pero no creo que deba de callar como momia. No se vio bien, no es ético. Zedillo promueve la privatización de los ferrocarriles y termina su mandato y se va a trabajar de asesor a una de las empresas que se beneficiaron con la privatización de los ferrocarriles nacionales. Se rescata a los bancos con el FOBAPROA y también trabaja en uno de los bancos rescatados. En el caso de Felipe Calderón, tiene relaciones con las empresas extranjeras, como una empresa, que no voy a mencionar su nombre, termina su mandato y se va de consejero de esa empresa. ¿Está bien eso? Les pregunto a ustedes. No. Entonces, para que no vuelva a pasar y que no se moleste, que no se disguste, que le ofrezco disculpas, pero que se les pasó la mano, eso no se puede hacer y no es un asunto legal. Además,
debe de ser un asunto legal. Un presidente tiene toda la información, ¿sí?, estratégica del país. Está estable nuestra moneda, no ha habido problemas en la bolsa de valores, hay confianza, vamos bien. Entonces, sí pienso que les va a fallar el pronóstico del 2%, pero vamos a ver, ¿sí? Ojalá y se equivoquen ellos. Hay algunas protestas ahora, además tienen todo el derecho quienes protestan a hacerlo, pero también nosotros tenemos pues la obligación de informar a los ciudadanos por qué las protestas. Hay quienes protestan por un programa de estancias infantiles que estamos revisando, porque ese programa manejado por lo que era la Sedesol consistía en darles un apoyo a las familias para que sus hijos pudieran ir a estas estancias infantiles y se les cobraba una cantidad. Entonces el gobierno el año pasado destinó más de 3,000 millones de pesos con ese propósito. Lo primero que me preocupó fue la situación de las estancias infantiles, porque no sabemos en qué condiciones están los niños y no queremos tener problemas, queremos evitar cualquier situación. Tengo en la cabeza que por un programa parecido sucedió lo del ABC, pero además tenemos que ver cómo funciona, cuál es el beneficio, y la idea que tenemos es ayudar, desde luego, a las madres, sobre todo a las madres solteras que no tienen dónde dejar a sus niños si van a trabajar. Claro que vamos a seguir apoyando, pero podemos buscar un mecanismo donde se les apoye de manera directa, que no sea a través de intermediación. También tenemos la protesta de las organizaciones campesinas, porque aquí se preguntaba, porque recibían recursos todas las organizaciones del gobierno, o sea, el dinero del presupuesto se les entregaba a las organizaciones. ¿Cómo es eso? No les gusta el cambio, pero no vamos nosotros a entregar dinero a organizaciones. O sea, los apoyos van directo a los beneficiarios, no van a haber intermediarios. Entonces, que nos amenazan de que nos van a tomar las oficinas, que tomen todas las oficinas, pero no vamos a ceder. Se acaba la corrupción. Es que, lo vengo diciendo en todos los actos, si el dinero pasa por muchas oficinas administrativas, el dinero que va a la gente o pasa por organizaciones,
no llega o llega muy poco, porque hay piquete de ojo.